hasta la Pascua de primavera, cuando le crucificaron. Es decir, en Juan, Jesús se pasa más tiempo en Jerusalén que en Mateo, que en Marcos y en Lucas. Ahora, usted se preguntará, ¿y quién está en lo cierto? ¿Verdad? Porque a uno la curiosidad dice, oye, pero ven acá, entonces, ¿quién estará equivocado aquí y quién está en lo cierto? Mire, va a depender de lo que descubramos al final en el proceso. Pero Juan es un testigo de primera mano. Y de hecho, Lucas no es un testigo de primera mano. Marcos no es un testigo de primera mano. Y por el otro lado, Mateo es un testigo de primera mano, pero prefirió copiar más de Marcos que de su propio testimonio personal. Por lo tanto, pensar que Juan puede estar en lo correcto es lo más lógico. Es lo más lógico. Es decir, oye, pues entonces Juan, porque a fin de cuentas, ¿dónde está el mayor movimiento de los escribas? El mayor movimiento de los fariseos, el mayor movimiento de los saduceos, es en Jerusalén. ¿Dónde es que se desarrolla todo el proceso para justiciarlo? ¿Cómo es posible? O sea, mire, Jesús se movió por toda la Galilea y Jesús se movió por otros territorios, pero a la larga, en Jerusalén era donde estaba ¿qué? Era donde estaba la base ministerial del judaísmo y donde él tendría que afirmar su mesianismo. Era en Jerusalén. Claro. ¿Quién puede ser el mejor testigo de esto? El mejor testigo de esto puede ser Lucas capítulo 13 y verso 34. Si me buscas a Lucas capítulo 13 y verso 34, contéstame esa llamadita ahí en el extremo de la izquierda. Lucas 13 y verso 34. Fíjese lo que dice ahí. Este es Jesús hablándole a Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Qué dice inmediatamente? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? ¿Qué quiere decir? O sea, yo fui varias veces donde ustedes. Muchas veces. Fui en muchas ocasiones donde ustedes. De hecho, Juan relata 5 ocasiones. Y en la última, Jesús se pasó un montón de meses en Jerusalén. No salió de Jerusalén. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Para Juan, hay un concepto del ministerio de Jesús diferente en términos de duración que la de los otros discípulos o de los otros escritores. Cuando usted lee Mateo, cuando usted lee Marcos, cuando usted lee Lucas, la impresión que da es que el ministerio de Jesús duró un solo año. ¿Y cómo usted se da cuenta? Porque de lo que se habla es de una sola Pascua. De la Pascua, cuando llegó a Jerusalén y lo arrestaron. Jesús nunca más fue a una fiesta de Pascua. Cuando encontramos en Juan la evidencia de que Jesús fue a otras fiestas a Jerusalén. Y que Jesús estuvo en otras actividades en Jerusalén. Así es que en Juan, por lo menos, Jesús estuvo en 3 Pascuas. Y cada Pascua se celebra cada año. No hay 3 Pascuas el mismo año, ni siquiera 2 el mismo año. Es una Pascua por año. Mire, Jesús fue en el capítulo 12 y versículo 13, según Juan,
a la purificación del templo, que es en la Pascua. Jesús fue en el capítulo 6 y en el versículo 4, donde desarrolló la multiplicación de los panes y los peces. Y dice que fue en la fiesta de la Pascua. Y desde luego, en el momento en que le arrestan y le crucifican, que es precisamente en el tiempo de la Pascua. Así es que para Juan, el ministerio de Jesús debió haber durado 3 años. En los otros evangelios se sugiere, pero se sugiere con una sola Pascua. Mientras que en Juan se demarca con 3 Pascuas. ¿Qué demuestra eso? Obviamente que en el pensamiento de Juan hay una ampliación enormísima del ministerio de Jesús. Hay una forma de ver la historia, los dichos y los hechos de Jesús de una manera mucho más amplia. Eso no quiere decir que los apóstoles o los escritores sinópticos no hablan de los 3 años del ministerio de Jesús. Lo que pasa es que sus historias son tan breves y son tan concisas que, por ejemplo, usted lee Marcos capítulo 2 y versículo 23. Y los teólogos, pues, se dedican a eso, viven para eso, ¿verdad? Y descubren cosas que uno tal vez lee y pasa por encima. Pero dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de trigo. El planteamiento del teólogo es, ¿cuándo es que se dan las espigas? Pues las espigas se dan en la primavera. ¿Y cuándo se celebra la Pascua? En la primavera. O sea, es tan sencillo como eso. No pueden haber espigas fuera de la primavera. En invierno no pueden haber espigas. Es en la primavera. Por lo tanto, Marcos en el capítulo 2 y verso 23 dice que hubo un momento en que Jesús pasó con sus discípulos y sus discípulos empezaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo, ¿verdad? Y ya en el capítulo 6, en el verso 39, en el capítulo 6 y en el verso 39, dice, entonces le mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Y la pregunta del teólogo es, óyeme, ¿cuándo es que hay hierba verde? Pues en la primavera. Y él dice, imagínense qué conciso es la historia de Marcos, que prácticamente en 4 capítulos ha resumido que 1 año. De una Pascua a otra. De una primavera a otra. Y todavía lo más interesante es que de ahí, de este capítulo 6, Juan dice que entonces Jesús salió hacia Tiro y Sidón, y que allí entre Tiro y Sidón fue que después tuvo la experiencia de transfigurarse ante sus 3 discípulos. Y en esa ocasión, Marcos capítulo 9 y verso 5, Pedro le dice, Jesús, vamos a hacer aquí 3 chozas, vamos a hacer 3 tabernáculos o vamos a hacer 3 enramadas. Lo que quiere decir es que llana y sencillamente en 3 capítulos más Marcos vuelve y da la vuelta a otro año. Y en ese otro año está ubicando un escenario ya posterior a la primavera, porque ya lo está presentando un escenario en el mes de octubre. Y después de eso, viene entonces Lucas para decir que en el periodo de la última Pascua, que es la única que él menciona, fíjense que ha mencionado 2 Pascuas aquí, ha mencionado ya 2 años, pero entonces dice que en el periodo de la última Pascua, Jesús viene a Jerusalén. No hay contradicción, no la hay.